México viene hace muchos años posicionándose como uno de los países más visitados, lo que corrobora el interés que genera este país a la hora de viajar, y esto es obvio ya que cuenta con grandes ciudades, hermosos balnearios, además de una rica historia y una fuerte tradición. A continuación, te invitamos a conocer 15 ciudades imperdibles de México. Puesto número 15, Los Cabos. Los Cabos es considerado uno de los lugares turísticos más hermosos de México. Contiene una belleza única proveniente de las playas bañadas por el Mar de Cortés. Sus kilómetros de extensión son famosas por sus arenas doradas y aguas turquesas, que se ven inmersas entre paisajes de montañas y desiertos. Y como si fuera poco, esta zona es parte del conjunto de islas y áreas protegidas del Golfo de California, declaradas por su riqueza natural Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los Cabos ofrece una total desconexión para unas vacaciones memorables, donde podrás disfrutar de la naturaleza, descansar en un pueblo pintoresco y tranquilo como San José del Cabo, o sumergirte en la lujosa ciudad de Cabo San Lucas, conocido destino de personalidades famosas. Puesto número 14, Taxco. Esta ciudad está ubicada en lo alto de las montañas de la Sierra Madre. Se convirtió en un lugar famoso durante el siglo XVI por la gran prosperidad de la minería de plata. Actualmente sus tiendas de artesanías, mercados y talleres atraen a los fanáticos de las compras de diferentes partes del mundo. En 2015, la ciudad se convirtió en uno de los pueblos mágicos de México por su importancia histórica. Esta ciudad es considerada como la Ciudad Luz. Para conocer la ciudad, recomendamos un tour a pie por sus empedradas calles que conducen a hermosas plazas y en las que se pueden apreciar los hermosos palacios de la época española, además de monumentos barrocos, bellas casas blanqueadas y patios llenos de flores. Zacatecas. Es una de las 10 ciudades mexicanas que han sido distinguidas como Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO. En virtud de su valioso patrimonio cultural colonial, el visitante encuentra en Zacatecas una ecléctica combinación de atracciones, ya que mientras que varios de los pacíficos callejones y edificios coloniales ofrecen una grata experiencia de quietud, esta joya colonial tiene para la aventura dos de las mejores experiencias turísticas: un viaje por abajo de la tierra a una mina de plata y un teleférico que se balancea por un cable por encima de la ciudad. La prosperidad de la mina se refleja en las iglesias adornadas y los edificios coloniales de la ciudad, como la Catedral de Zacatecas y el Palacio de Gobierno Estatal. Se destaca como una de las ciudades a las que acuden los turistas para admirar sus museos, y esto se le suman las alternativas turísticas como las zonas arqueológicas. Puesto número 12, San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas cuenta con una presencia étnica y una rica tradición colonial que lo mantienen como uno de los destinos favoritos del turismo extranjero y un punto de partida ideal para conocer el estado de Chiapas en el que se ubica. Su edificación siguió un proceso similar al de otras ciudades coloniales que se crearon en el territorio novohispano. En primer término, se trazó la plaza principal, a cuyo entorno se designaron los lugares que ocuparían las construcciones más importantes. Alrededor de ella se encuentran joyas arquitectónicas como la catedral, el palacio municipal, los portales, la iglesia de San Nicolás y la casa de la Sirena. Recomendamos probar su delicioso café, su irresistible chocolate y todas las delicias gastronómicas que distinguen a este estado del sur de México. Se incorporó al programa de Pueblos Mágicos en el año 2003. Puesto número 11, Querétaro. Querétaro es una encantadora ciudad, situada sobre una colina y es uno de los centros históricos más importantes del país. Fue la capital de México en el pasado y ha jugado un rol importante en algunos de los capítulos más importantes de la historia de la nación. Fue el lugar donde se firmó la Constitución mexicana y que aún se encuentra en vigor. Si visitas el Teatro de la República, además de apreciar el edificio, podrás descubrir el sitio que dio lugar a este evento histórico. Por lo que visitar Querétaro es interesante para vivir la historia y descubrir algunas de las arquitecturas más elaboradas de México. Fuera del centro histórico, Querétaro cuenta una historia aún más antigua, como es el caso de su enorme acueducto, construido a principios de los años 1700 y que divide la ciudad horizontalmente en dos. El acueducto aún provee con agua corriente a la ciudad. Puesto número 10, Campeche. San Francisco de Campeche es una ciudad-puerto de México, ubicada en el Golfo de México. Fue fundada en 1540 como un nuevo acceso a la península de Yucatán y muy pronto fue objeto de repetidos ataques de piratas, y en respuesta a ellos la ciudad se fortificó en el siglo XVIII.
La ciudad es reconocida como ciudad histórica por sus edificios coloniales y barrocos conservados, la arquitectura militar y el distrito histórico amurallado. Hoy turísticamente aprovecha cada uno de sus espacios para presumir de museos, parques y también jardines, abierta al mar y con el título de una de las ciudades más antiguas de la República Mexicana. El paseo por el malecón, acercándonos a los edificios emblemáticos de la ciudad colonial que siguen en pie, como el astillero, la aduana, la audiencia o la catedral, nos permiten convertirnos en un testigo más de su historia. Puesto número 9, Cancún. ¿Quién no piensa en México y lo asocia a sus paradisíacas playas? Cancún es uno de los lugares más conocidos para disfrutar de las playas con arenas blancas y las aguas turquesas del Mar Caribe. Cancún es el hogar del segundo arrecife de coral más importante del mundo después de la Gran Barrera Australiana. Este destino cuenta con un entorno selvático y próximo a los milenarios vestigios arqueológicos de la Ribera Maya y Chichén Itzá. Dentro de sus atractivos principales se destacan una franja de 23 kilómetros de playa, numerosos hoteles con servicios all inclusive, centros de spa, campos de golf y cientos de restaurantes que logran en su conjunto uno de los balnearios con mejor infraestructura turística del mundo, con espacios para entretener a niños, grandes, familias y parejas. Definitivamente el destino que no puede faltar en la lista de los lugares a visitar en México. Puesto número 8, Ciudad de México. La capital de México es una ciudad cosmopolita con rincones que merecen ser conocidos y famosa por su vibrante vida urbana. Congrega museos de relevancia mundial como el de Frida Kahlo, emblemáticos sitios históricos, masivos festivales autóctonos como el Día de los Muertos, una celebración que vale la pena vivir una vez en la vida, y también glamorosas avenidas y una de las noches más animadas de Latinoamérica. Un paseo que no hay que perderse es a Teotihuacán, con sus gigantescas pirámides del Sol y la Luna. Todo esto convierte a esta ciudad en uno de los lugares más visitados de México y un lugar ideal para adentrarse en la rica cultura mexicana a través de su historia y arquitectura. Puesto número 7, Puebla. Puebla se asienta en un alto valle fértil y minero a 2.000 metros de altura, entre dos sierras madres, cerca de grandes cumbres volcánicas. Es una ciudad reconocida por su historia culinaria, la arquitectura colonial y las cerámicas, y es considerada una de las ciudades más bellas del país, albergando una singular mezcla de influencias prehispánicas, españolas y orientales, que se evidencian al apreciar sus imponentes edificios religiosos, palacios y otras construcciones. Puebla es una ciudad grande con suntuosas iglesias barrocas del siglo XVIII y numerosos conventos. Es célebre su arquitectura colonial, caracterizada por una amplia utilización de los azulejos. Revistiendo las cúpulas de las iglesias y los muros de las residencias, este material contribuye a la unidad del paisaje urbano. Puesto número 6, Guanajuato. Otro de los lugares declarados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO en 1988. La ciudad de Guanajuato es una de las más bellas de México. Guanajuato fue inicialmente fundada a fines del siglo XVI como un pueblo minero. Sin embargo, en la actualidad es cuna de grandes tesoros, museos, mercados, coloridos eventos y llamativas atracciones. En este lugar te vas a deleitar con sus coloridas estructuras coloniales construidas entre imponentes montañas, por lo que caminar por las calles de su centro histórico y admirar su increíble arquitectura colonial es una de las actividades estrella. Allí se lleva a cabo también el Festival Cervantino, un evento que no te podés perder si visitas la ciudad en el mes de octubre. Se trata de un festival artístico considerado uno de los 4 mayores en su género de todo el mundo. Puesto número 5, Oaxaca de Juárez. Continuando con las ciudades con gran encanto, Oaxaca de Juárez es una ciudad mágica, es famosa por sus edificios coloniales, muchos de los cuales fabricados con piedra volcánica verde. Su centro histórico colonial está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y cautiva a sus visitantes con su historia, arqueología y fiestas populares. Es hogar de una invaluable riqueza cultural con grandes tradiciones, coloridas fiestas populares y pintorescos mercados. En Oaxaca apreciarás una gran diversidad que se refleja en diferentes lenguas, trajes típicos y artesanías fascinantes, mientras que la calidad de su tradicional y exótica gastronomía la llevó a ser reconocida como la capital culinaria de México. Esta ciudad es ideal para los amantes de la fotografía. Entre los lugares turísticos para visitar está la zona arqueológica de Monte Albán, y también hay hermosos ambientes naturales como playas y cascadas, así como las espectaculares lagunas bioluminiscentes. Puesto número 4, Mérida.
Mérida es la capital de la península de Yucatán, una ciudad cosmopolita de intensa vida cultural fundada sobre las ruinas de una ciudad maya. Es el segundo centro cultural del país, siendo reconocida por su riqueza histórica y arquitectónica debido a los vestigios coloniales y sitios arqueológicos prehispánicos. Aquí no encontrarás playas, pero sí vas a poder conocer una rica historia por su herencia maya y colonial. Los que visitan Mérida también aprovechan a visitar la ciudad de Uxmal, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la cual permite apreciar con esplendor las impresionantes pirámides y templos levantados por esta cultura. Además de acá podrás realizar excursiones a uno de sus increíbles cenotes, uno de los pozos sagrados de los mayas más grandes y profundos de Yucatán. Puesto número 3. Puerto Vallarta. En el estado de Jalisco, sobre la costa del Pacífico, se encuentra Puerto Vallarta, una encantadora ciudad tropical que combina un privilegiado clima siempre cálido, agitada vida nocturna, un animado centro urbano y hermosas playas. Uno de sus atractivos más famosos es su extenso melocón, bordeando la costa, el cual se inicia en la zona hotelera, con exclusivos hoteles situados al borde de la playa, finalizando en la zona romántica. Es popular entre los meses de diciembre a marzo, periodo en que se puede realizar avistamiento de ballenas jorobadas que llegan hasta la costa. Cuenta además con la posibilidad de realizar la más amplia cantidad de deportes acuáticos, un lugar ideal para los que buscan playa, ciudad, deporte y vida nocturna. Puerto Vallarta, uno de los balnearios más pintorescos del país. Puesto número 2, Guadalajara. Ubicado al oeste del país, Guadalajara es la segunda ciudad más poblada de México y es un gran destino para conocer la cultura mexicana. Es el lugar en el que conviven dos clásicos por los que México suele ser reconocido, el tequila y la música mariachi. Es hogar de una intensa vida urbana en donde se dan cita diversos festivales de alcance internacional, numerosos focos de expresión artística y una vibrante vida nocturna. Caminar por sus calles es sin duda su mayor atractivo, el que incluye su centro histórico y lugares emblemáticos como la catedral con agujas doradas gemelas. Además, pintorescos paseos con esculturas, arcos, fuentes de agua y plazas coloniales donde escuchar música en vivo. Puesto número 1, San Miguel de Allende. San Miguel de Allende es una ciudad ubicada en el estado de Guanajuato. Es una de las más coloridas y considerada una de las más hermosas del estado y una de las mejores ciudades de México, sobre todo si sos amante de la gastronomía, el vino y el arte, ya que este va a ser el lugar que estás buscando. San Miguel de Allende es una ciudad cautivadora declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cuenta con un clima maravilloso, ya que goza de un ambiente fresco y templado durante todo el año. A esto le acompaña una arquitectura muy bien conservada, digna de apreciar, como es el caso de la parroquia de San Miguel de Arcángel, un deleite para el ojo fotográfico. En 2017 fue nombrada por la revista Travel Plus Leisure como la mejor ciudad del mundo por su calidad en el servicio, amabilidad, gastronomía, limpieza, experiencia de compras y movilidad, además de su gran aporte cultural, belleza arquitectónica y lugares de diversión. Y así hemos llegado al final de este video. Sí, ya sabemos que faltaron un montón de ciudades que tuvimos que dejar afuera. Si te parece una buena idea recomendarlas, déjenlas escritas en los comentarios, que los vamos a leer y a responder. Y agradecer, por supuesto, sus recomendaciones. Esperamos que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.